Hemos estado estudiando en el libro de Gálatas y quiero invitarles a que abramos el libro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. La familia romana tenía obviamente sus niños. Cuando ellos estaban pequeños tenía cuidadores. ¿Se acuerdan que hemos hablado del ayo? Y aquí menciona algo de tutores y curadores en el versículo 2 de Gálatas 4. Resulta que normalmente, y lo conocemos en Occidente, la mayoría de edad llega a los 18 años. Eso es por norma. Ahora, ¿la persona será madura a los 18? Hay unos que tenemos 50 y todavía tenemos 60 y como que ya no hay nada que hacer. Sí. Pero a los 18 años, normalmente. Pero en Roma había, dejaban a los niños con cuidadores, con esclavos que estaban sobre ellos para vigilarles, para cuidarles. Y el padre decidía en qué momento era oportuno reconocer la madurez, cuando pasaba el niño a ser adulto. Entonces el papá decía, ya es tiempo. Eso para que entendamos que vamos a leer aquí en Gálatas 4, dice versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por, ¿sí ven? ¿Quién determinaba en qué momento ya no tenía necesidad de tutores, de cuidadores? ¿Quién? El Padre. El Padre. Muy bien. Así, versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. La palabra rudimentos señala hacia cosas básicas, elementales, y como estamos en un contexto religioso, la aplicación es ritos, ceremonias, elementos básicos de la religión humana. Esos son rudimentos. Entonces, dice, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos. ¿A qué hace referencia? Resulta que tenemos al pueblo de Israel. Todo el Antiguo Testamento fue bajo la ley o bajo la gracia. Bajo la ley, había normas que cumplir, habían órdenes, mandamientos que cumplir, inclusive en el tema dietético y muchos temas había cosas que cumplir. Pero ellos eran como el niño que estaba con el esclavo pendiente, haga o no haga, vaya o no vaya. En ese sentido, el pueblo de Israel era como un niño que tenía que tener la ley que les mandaba y les decía, pero ellos eran como niños que no entendían. Ese trato de Dios con ellos, ¿qué hizo? Les hizo crecer, les hizo madurar hasta el punto como pueblo de Israel que ya estaban preparados para que apareciera alguien. ¿Quién era? El Mesías, el Cristo. Cuando apareció Cristo, era el tiempo oportuno para el pueblo de Israel. Cristo no aparece accidentalmente en el año que apareció. Cristo aparece en el tiempo preciso que se necesitaba aparecer en la historia de la humanidad. ¿Qué hacía la ley? ¿Qué efecto tenía la ley sobre el pueblo? Lo hemos hablado en domingos pasados. Era que ellos sintieran, ¿qué cosa? Como su incapacidad, que no podían cumplir la ley, que no eran capaces, que ellos por más que se esforzaban no lo lograban.
Y cuando llegamos hasta ese punto y decimos, definitivamente, por más que intento agradar a Dios, por más que intento conseguir esto, no logro hacerlo, es ahí cuando estamos preparados, cuando el hombre está preparado para que aparezca ¿quién? El Salvador, el que sí puede ofrecer salvación, porque se ofrece salvación a aquel y es efectivo para aquel que ha reconocido que no puede salvarse por sí mismo. Entonces, ellos eran como niños que no entendían y Dios fue tratando con ellos a través de la ley, de los mandamientos, hasta el punto en que como pueblo estarían en el punto para recibir al Mesías. Cuando tú llegaste a los pies del Señor Jesucristo, quiero que te acuerdes del momento. ¿Te acuerdas del momento? ¿Sí te acuerdas? Cuando creíste, ¿te acuerdas? Dios estaba trabajando en ti. No sucedió en un instante. Sin saberlo, Dios desde antes estaba trabajando en tu corazón para prepararlo para que en ese momento oportuno en tu historia personal apareciera el Mesías. Entonces, de eso está hablando aquí Gálatas capítulo 4. Allí, en el momento preciso, apareció quien tenía que aparecer. Entonces, en el primer punto lo he titulado Un tiempo de esclavitud, para aquellos que toman notas. Un tiempo de esclavitud del versículo 1 al versículo 3. Vamos a un día de libertad. Allí en el versículo 4. Un día de libertad. Pero, y estos peros son hermosos. Cuando algo está oscuro, cuando habla de esclavitud y dice pero, es porque va a hablar de qué? De luz, de libertad, de bendición. Y aquí dice el versículo 4, pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios, ¿qué hizo? Dios envió, bendito Dios. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que rescatase, para que liberase, para que comprase y diese libertad, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, papá, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estábamos confinados, lo leíamos en el capítulo anterior. La ley nos encerró. La ley nos decía, no pueden escapar, van a ser condenados, van a ir al infierno. Eso nos decía la ley. En ese momento, cuando no hay luz, cuando las puertas están cerradas, ¿quién aparece? Jesús. Ahí aparece Jesús. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso habla de Dios sobre las cosas, coloca Dios en control de la historia humana. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. Hubo dos personas que Dios envió aquí en esta cita. ¿La vieron? ¿A quiénes envió Dios? Primero, Dios envió a su hijo. Muy bien. Dios envió a su hijo. Dice nacido de mujer. ¿Cómo que nacido de mujer? O sea que él era un hombre como lo somos nosotros. Él era tan hombre como cualquier hombre. Aparte del pecado. En él no hay pecado. Pero como un hombre él era. Pero también era Dios como el mismísimo Dios. En él completamente humano y él completamente Dios, completamente hombre, completamente Dios. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley. O sea que tenía que cumplir también la ley. ¿La cumplió? ¿Están seguros? Sí, 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 sí. 100%. La cumplió. La cumplió. Si no hubiera sido eso así, él no hubiera podido ser el Cordero de Dios que quita. Para ser el Cordero tenía que ser, ¿qué cosa? Perfecto, sin tacha, no con una piernita quebrada, no con una cosita aquí, una verruguita, nada de eso, nada de eso, nada, perfecto. Y él fue perfecto. Dice, para que redimiese a los que están bajo la ley. Pero dijimos que habían dos personas que Dios había enviado. Dios envió a su Hijo. Y en el versículo 6, Dios envió a alguien más. Muy bien. Dios envió a vuestros corazones. ¿A quién? El Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo. Y eso es impresionante. Lo hemos hablado y lo repetimos y debe haber gozo, debe haber gratitud al Señor, porque Él envió al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no está por allá, lejos, distante. Cuando nuestro querido Andrés se va por allá para la punta norte de Colombia, por allá por La Guajira, por allá para adentro, por allá. Y si él es hijo de Dios, pregunta, ¿el Espíritu Santo va con él? ¿El Espíritu Santo está en él? Si es hijo de Dios, sí. No importando si se mete por ahí a las profundidades del mar o si se va por allá al extremo cerca con la República de Venezuela o si se va por al sur, por allá por Leticia. ¿Allá estará el Espíritu Santo con él? Sí, sí. No importando el lugar, no importando el momento. Dios envió el Espíritu Santo a nuestros corazones y es la bendición más grande. Usted cuando creyó, cuando puso su fe en Jesús, se volvió casa, templo del Espíritu Divino. Entonces Dios envió a su Hijo y Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo. Entre otras cosas que están viendo ahí, cuando hablamos de Dios, hablamos del Hijo y hablamos del Espíritu Santo, estamos en la Trinidad de Dios, ahí está, ¿cierto? Padre, Dios envió, ¿quién Dios? El Padre. ¿A quién envió? A su Hijo. Y otra vez, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. ¿Cuál Dios? Dios el Padre. ¿A quién envió? Al Espíritu de su Hijo, al Espíritu Santo. A vuestros corazones. Dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, ya no estás bajo la ley, ya no estás bajo esa opresión que te decía no puedes, no eres capaz, te vas a condenar, sino que ahora que has creído, ¿eres qué? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Eres qué? Hijo, hijo, hijo de Dios. Y ahora mismo puedes decirle ahí, Dios, gracias porque soy tu hijo. Si has creído de todo corazón en Cristo, Dios, gracias porque soy tu hija. Un poquito mal geniada, rabietas, a veces, celosa, lo que sea. Pero si has creído de todo corazón en Cristo, eres hijo y eres hija de Dios. Y eso es hermoso y grande y es permanente. No es ahora, no estamos diciendo ahora lo eres y mañana quién sabe. Es hoy y es mañana. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces hemos hablado un día de esclavitud, un tiempo de esclavitud, un día de libertad. Y vamos al tercer punto, conociendo a Dios, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, y escuchen esta frase, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. El 9, más ahora, tiempo presente,
conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, es Gálatas 4, 8 al 11. Y está hablando versículo 8 y 9 de conociendo a Dios. Hemos desarrollado, por la gracia de Dios, un ministerio a través de audios que se llama Conociendo a Dios. Ese ministerio se llama Conociendo a Dios, lo tenemos allí en el grupo de WhatsApp. Hemos estado estudiando Salmo desde el capítulo 1 y vamos en el capítulo 45. Capítulo por capítulo hemos estado de hace algunos meses de ese ministerio, conociendo a Dios. Antes de llegar a los pies del Señor Jesús, ¿le conocíamos? ¿Conocíamos a Dios? Escuchen, usted de pronto sabía que Cristo vino, que nació en Belén, que murió en la cruz, ¿sí? ¿Conocía eso? Conocía que el papá del Señor Jesucristo habló de aquí humanamente José y su madre María. ¿Lo conocía? Conocía que Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa enseñanza que nos dio la iglesia tradicional, lo conocía. Pero ¿qué dice la Biblia? Que usted no conocía a Dios. ¿Ven? Y uno pregunta, bueno, ¿y cómo puede ser que yo tenga conocimientos de cosas de Dios y no conocer a Dios? Porque usted puede conocer cosas del presidente, te puede conocer cómo se llama, puede conocer su edad, puede conocer sus gustos inclusive, pero usted no tiene un conocimiento personal del presidente. ¿Hay diferencia? Nosotros teníamos un conocimiento intelectual de Dios, cosas en la cabeza acerca de Dios, pero no teníamos una relación con ese Dios. Y esa relación comienza cuando descanso en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y comienzo desde ese momento a ser un hijo, una hija de Dios. Ahí comienzo a conocer a Dios. Entonces por eso dice, mas ahora, versículo 9, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Entonces, lo que quiero que sepamos es una cosa, yo puedo tener un conocimiento intelectual de Dios, pero ese conocimiento no va a lograr un poder transformador en mí, no me va a dar vida si no pongo mi confianza en Él, en Dios, en lo que Él hizo por mí. Usted puede saber cosas de la Biblia y no ser hijo de Dios. Usted puede conocer, saberse los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, y sabiendo todo eso, ir al infierno, porque no puso su confianza en lo que Cristo hizo por usted. Entonces, no quiero que usted se excuse, por favor, no lo haga en lo que usted conoce, conceptos de la Biblia. Si usted sabe definir quién es Dios, si usted sabe definir qué es redención, pero con todo ese conocimiento usted puede llegar a irse para el infierno. Porque es conocer a Dios, habla de confiar y descansar únicamente en lo que Él hizo como único medio de salvación. Mientras no tenga ese descanso, no puede estar diciendo que usted conoce a Dios. Puede saber versículos, pero no conocer a Dios. Puede llevar a la iglesia 15 años y no conocer a Dios. Entonces dice, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué era eso? Eran guardar los días. Habían festividades que tenían los judíos. ¿Qué festividades? La Pascua. ¿Qué otra? Pentecostés. ¿Qué otra? Las lunas nuevas. Bueno, festividades. Y estaban llevándole estas personas judaizantes, o sea, que creían en la religión judía como medio de salvación, estaba llevando a la iglesia de Gálatas esas ideas diciéndole, hermanos,
ustedes tienen que cumplir con estas cosas también, guardar estos días para usted ser salvo, ser circuncidado para usted ser salvo. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos? Estaban recibiendo esa enseñanza y estaban creyéndola. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaban cambiando qué? ¿Qué estaban cambiando? Estaban cambiando el evangelio. El evangelio descansa solo en lo que Cristo hizo y nada más como medio de salvación, no en lo que el hombre haga. No es por circuncidarse, no es por guardar la Pascua, no es por guardar la fiesta de los tabernáculos, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Suficiente, no más. Entonces, eso es lo que estaba pasando allá. Por eso dice, guardáis los días, los meses, los años, y me temo de vosotros que ya he trabajado en vano con vosotros. Él está triste. Pablo está asombrado con toda esa situación y no se puede admitir, no se puede permitir que siga avanzando esta enseñanza en la iglesia. Por lo tanto, Gálatas es un pare, cuidado, atención, está pasando esto, mírenlo. Porque a veces quisiéramos ver en los escritos de los apóstoles siempre como eso. Tan lindo, como está haciendo de bien, qué hermoso, adelante. Nos gusta que nos digan eso, ¿cierto? Pero aquí no. Aquí está dando, aquí les está dando, como nosotros haríamos con nuestros pequeños, le está dando unas palmaditas en la cola a ellos. ¿Qué pues? No está bien lo que están haciendo. Cuidado. Es delicado lo que está pasando. No lo permitan más. Y como último punto, en Gálatas 4:21, una ilustración. Versículo 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Versículo 21 dice, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Quién conoce la historia? Abraham, Dios le había dicho que iba a tener. No tenían hijos, él envejecía, su esposa, pero no solamente la vejez, sino que la esposa era ¿qué? Estéril. Entonces pasaron los años y a la esposa, ¿quién es la esposa de Abraham? Sarita. A Sarita se le ocurrió una gran idea. Muchas veces a las esposas se les ocurren muy buenas ideas, ¿cierto? Entonces a esta esposa se le ocurrió una gran idea. ¿Cuál es la idea de Sarita? Sarita dijo, tengo mi esclava, ella llama Agar, entonces tenga un hijo con ella y ese hijo lo criaremos como nuestro, como de la familia. Ese será el descendiente. Entonces le buscaron una solución humana a una promesa que Dios había hecho. O sea, Dios no estaba respondiendo cuando ellos querían, entonces ellos dijeron, vamos a buscar nosotros la solución y colocaron la solución. Y la solución fue obrar en la carne. Entonces dice, versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según, ¿por qué? Porque eso no fue nada, una decisión espiritual, fue en la carne. Y eso tuvo consecuencias, porque las decisiones que tomamos en la carne tienen consecuencias. Entonces, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, ¿quién era la libre? ¿Quién era? Sara. Nació por la promesa. Muy bien, por la promesa. El hijo de la esclava fue un resultado de la solución humana. El hijo de la libre fue resultado del obrar de Dios, de la promesa de Dios, cumpliéndola. Versículo 24. Lo cual es una alegoría. Nos enseña algo, dice. Pues estas mujeres son los dos pactos. ¿Cuáles dos pactos estamos hablando? Uno que descansa en la ley, el antiguo pacto, y otro que descansa en Cristo, en la fe. Uno que dice cumpla y si cumple usted será salvo, pero ninguno cumplimos. Otro que dice crea solo en Cristo y será salvo. Entonces dice dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. ¿Cuál? ¿Dónde se dieron los mandamientos? ¿En qué parte se dieron?
en el monte Sinaí. Entonces está hablando de esos mandamientos de la ley. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para... ¿Por qué? Porque la ley hace eso. Me dice, no puede, no puede. Y me muestra lo esclavo que soy de mi pecado y que no puedo liberarme. Bueno, versículo 25 dice, porque Agar, o sea, la esclava, la mamá del hijo en la carne, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Quién ha escuchado ese versículo que dice, nuestra ciudad? Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Entonces nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Celestiales. Somos ciudadanos celestiales. Entonces dice, versículo 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es libre, porque Cristo nos hizo libres, porque no estamos trabajando para conseguir la salvación, porque Él ya la consiguió. Somos libres en Él. Entonces, mientras la ley dice, usted está esclavo en su pecado, Cristo dice, tú eres libre. Y los hermanos Gálatas estaban eligiendo dejar de andar en libertad para entrar otra vez en ¿qué? Esclavitud. Es ilógico, pero así estaba pasando. Y sigue diciendo, versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de qué? De la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu. ¿Sí saben que el hijo de Agar, cómo se llamó? ¿Cómo? Ismael. ¿Y si saben que Ismael se burlaba del hijo de Sara? ¿Sí saben? Entonces está diciendo, así como sucedía eso ahora, ¿cómo sucedía en aquel tiempo? Los que estaban bajo la ley, esos maestros judaizantes, los fariseos, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, que estaban bajo la ley, perseguían a los que estaban dirigidos por el Espíritu. ¿Quién persiguió a Jesús? ¿Quién persiguió a Jesús? Fueron los religiosos, los fariseos, los saduceos. Ellos que estaban bajo la ley persiguieron al que estaba en el Espíritu. Ahora, cuando Jesús se fue y fue fundada la iglesia, ¿quiénes estaban bajo el Espíritu? Los apóstoles predicando la palabra. ¿Y quién los perseguía a ellos? Los que estaban bajo la ley, que supuestamente agradaban a Dios, pero estaban bajo la ley. Esos religiosos perseguían a la iglesia del Señor, que Pablo fue uno de ellos. Entonces, por eso dice 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos ¿de quién? De la esclava. No somos hijos que vamos a la esclavitud. No estamos bajo la condenación. Ahora estamos bajo la salvación, encerrados en bendición, encerrados en libertad para vivir para Cristo. No para vivir como se nos antoje en la carne, sino para servir al Señor en la libertad que Él nos ha dado. Somos hijos de la libre y tenemos ciudadanía celestial. Si fuéramos nosotros mismos los que estamos acá, antes de Cristo, usted estuviera escuchando aquí la palabra, estuviéramos hablando en el Antiguo Testamento. Usted estuviera escuchando la palabra y eso se levantaría a ir a casa pensando en que tengo que cumplir esto, la ley dice aquello, tenemos que hacer, se aproxima la fiesta de la Pascua, tenemos que preparar aquello, tenemos que cumplir con el día de reposo, porque Dios dice que tenemos que cumplirlo, y tenían que hacer esto y aquello y pensando en que a través de todo eso se iba a conseguir la salvación. ¿Sí? Tenían libertad. Pero hoy nosotros
hoy nosotros escuchamos la palabra de Dios y nos levantamos de acá. Y si hemos creído en Cristo, nos vamos. Si queremos servir a Cristo, lo podemos hacer. Amén. Pero no para conseguir la salvación, porque ya la tenemos en Él. Si venimos aquí a la iglesia, ¿lo hacemos para conseguir la salvación? No hay esa presión de que hacer las cosas por salvación, sino que lo hacemos en la libertad que tenemos para servirle a Él. Somos hijos de la libre. Dios nos ha dado libertad. Y lo que Dios quiere es que no volvamos a la esclavitud. Y quiero terminar diciendo, cuidado con perder tu libertad. La libertad se pierde cuando comienzo a volver atrás a ceremonias y ritos que tenía en mi religiosidad, pensando que todavía son necesarias. Cuando vuelvo atrás a vicios que tenía en mi vida pasada. Cuando adquiero vicios nuevos de lujuria, de desórdenes que no están bien, de pasiones desordenadas, de vicios, de licor, de la mentira. Todo eso me quita la libertad que Dios quiere que yo viva. Dios quiere que tú y yo disfrutemos y vivamos en la libertad con que Él nos hizo libres. ¿Quieres tú hacerlo? Cuidado, cuidado. ¿Dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién andas? ¿Qué prácticas tienes? Que Dios nos ayude a andar en libertad, con que Cristo nos hizo libres. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra tan hermosa, palabra de vida, palabra de luz, de bendición, de esperanza. Oramos, Señor, que nos guardes de ser enredados en nuestra cabeza con doctrinas que quieren sumar a la obra de Cristo, que quieren obligar a la gente a cumplir con ciertas cosas para tener la salvación cuando Cristo lo cumplió todo por nosotros. Señor, ayúdanos a andar en la libertad. Estos hermanos gálatas habían perdido la libertad. Se habían hecho obligados nuevamente a cumplir con cosas de su religión pasada, o si eran gentiles de la religión judía, aceptando la religión judía, olvidando que el cristianismo, el evangelio es puro y que se basa solo y solo en lo que Cristo hizo como medio de salvación. Dios, ayúdanos a vivir de acuerdo a esta verdad, a estar en libertad, a gozarnos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En Cristo Jesús oramos. Amén.